Islandia. El continente de la cultura. Vamos a abrir ya nuestra tertulia de humanidades. Hoy nuestro invitado es una persona que sostiene con poderosos argumentos que nuestra vivienda, el lugar donde nos acogemos a diario, es mucho más que un simple espacio para la organización de nuestra vida cotidiana, personal y familiar. Porque nuestra casa, piso o habitación es también un espejo sobre el que se reflejan nuestros gustos, memoria, sensibilidad y deseos. En definitiva, que es una proyección de nuestra identidad. Es por eso que quien no tiene un hogar difícilmente podrá estructurar una personalidad ni articular coherentemente un proyecto de vida. De ahí el gran drama que supone la vida de los sin techo. Si entender una casa es entender a quien la habita, esto alcanza su máxima expresión cuando su diseñador y su morador son la misma persona. Tal es la circunstancia de la mayoría de las construcciones que analiza Álvaro Galmés Cerezo en su libro Morar, arte y experiencia de la condición doméstica. Un libro que, mediante la descripción de algunos edificios emblemáticos de la vanguardia arquitectónica, nos ayuda a entender las relaciones que a través del espacio doméstico establecemos con nosotros mismos, con los demás y con nuestro entorno. Saludamos de entrada a nuestro colaborador de Eusko Ikaskuntza, Juan Aguirre. Arratsaldeon, Juan. Arratsaldeon. ¿Qué tal andamos? Bien, ¿no? Feliz, suponemos. Sí, bueno, preséntanos a nuestro invitado. Pues sí, ya has anticipado algo. Se trata de Álvaro Galmés Cerezo. Es escritor y doctor en arquitectura, precisamente con una tesis que es el origen de este libro del que vamos a hablar. Se doctoró recientemente en la Universidad Europea de Madrid, ¿no? Es un libro que se titula Morar, arte y experiencia de la condición doméstica, recientemente editado por Ediciones Asimétricas. Y entonces sí, efectivamente, como has anticipado, Quique, es un libro sobre 12 edificios singulares del siglo XX y sobre las personas que los construyeron y habitaron, ¿no? Pero además analizados desde la arquitectura, desde las bellas artes, la psicología, la sociología, la filosofía, y también la literatura, porque además tiene como una especie de viñetas o de ilustraciones literarias a lo largo del libro muy bien cogidas, y nos adentra un poco en esto que decía antes Félix, en todo lo que supone habitar, morar en una casa. Este libro, que lleva prólogo además del filósofo bilbaíno, gran filósofo Javier Gomá. Pues saludamos ya a nuestro invitado, Álvaro Galmés Cerezo. Hola, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, vamos a empezar a desgranar algunas cuestiones de ese libro, porque usted empieza su obra defendiendo que no hace falta vivir dentro de uno de esos edificios tan artísticos para disfrutar del arte y experiencia de la condición doméstica. Al contrario, en su opinión, todos podemos hacer de nuestro espacio y tiempo cotidianos algo creativo. Pues, ¿por qué no nos explica una idea tan sugerente que nos va a reconciliar con nuestras casas? Bueno, justo esa es la razón por la que quise escribir este libro, porque creo que la experiencia de habitar es una experiencia basilar del ser humano, y muchas veces no tenemos en cuenta que esta experiencia tiene un marco óptimo, que es la arquitectura. Pensamos que la arquitectura es casi como una pieza de museo, y que vamos a la arquitectura o vamos a ver arquitectura artística como vamos a un museo. Por lo tanto, prácticamente solo solo vamos los sábados por la mañana a ver museos, ¿no? Sin embargo, la arquitectura y la vida cotidiana es el día a día de todos nosotros. Tiene que empapar toda nuestra existencia, ¿no? Por eso me interesa tanto que, como habitantes, entendamos la arquitectura en esa posibilidad de la vida creativa, esa posibilidad de vivir creativamente en un marco óptimo como es la arquitectura de la vivienda. Hola Álvaro, Juan. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal estamos? Bienvenido a Islandia. Muchas gracias. Esto usted lo sintetiza en esa maravillosa frase de Hölderlin cuando decía: poéticamente vive el hombre, poéticamente vive el hombre. Eso es maravilloso, sí. Bueno, pero sin embargo, así como en su libro hay 11 ejemplos de un vivir poético a través de 11 viviendas, hay uno en el que más bien de poético tuvo poco, porque es una experiencia fallida, es la única, y es la primera con la que abre el libro, que resultó un fiasco, en la medida en que sus habitantes pues no estaban a gusto en esas casas que les construyó el grandísimo Le Corbusier, ¿verdad? Y estas personas ahí en Burdeos no se cortaron un pelo y transformaron sus hogares para atender a sus necesidades reales de vida. Bueno, además de usted dice que es un caso de alguna manera representativo dentro de la arquitectura moderna, esta historia, este fiasco. Sí,
evidentemente lo pongo en el primer caso porque más que un ejemplo es un antiejemplo, ¿no? Me gusta ponerlo al principio porque fue una de las primeras obras de la arquitectura moderna. Fue una obra muy interesante de Le Corbusier, que nadie va a decir nada en contra de Le Corbusier, por supuesto, ¿no? Sin embargo, me interesa mucho esta obra porque denota algo muy importante, y es que cuando el autor no tiene en cuenta verdaderamente al habitante, inevitablemente el habitante va a transformar esa realidad. Va a transformar para hacerla suya, porque las casas no son de los arquitectos, no son de sus autores, son de quien la habita. Y eso es lo que quería transmitir con este primer antiejemplo, ¿no? Aún así, y viendo que Le Corbusier no destacaba por su humildad, era una persona verdaderamente muy soberbia, sí que cuando volvió al cabo de los años y vio, como tú decías muy bien, ese fiasco, esa transformación radical de sus ideas, dijo una frase que a mí me gusta muchísimo, ¿no? Y con una humildad, como digo, extraña en su caso, dijo: es el arquitecto el que se equivoca, la vida siempre tiene razón. Me da pie esa frase para empezar a hablar de los 11 ejemplos donde la vida tiene siempre razón. Pues vamos a hablar de un ejemplo de eso completamente distinto. Es el caso de Charles Sims, arquitecto, diseñador y realizador cinematográfico, que a finales de los años 40 construyó una casa con simples planchas de acero que hoy es considerada como una obra maestra de la arquitectura moderna. Pero lo más singular es que la concibió fundamentalmente para recibir a gente, y a tal fin tenía la posibilidad de adecuarse en función del tipo de invitados. Háblanos un poco, Álvaro, de este monumento a la hospitalidad que es la Casa Eames de Los Ángeles. Sí, la casa... Bueno, yo tengo una cierta debilidad por esta casa, entonces a lo mejor no soy muy objetivo, pero como yo hay muchos arquitectos y muchas personas que tienen una debilidad no solo por Charles, sino por Ray, por su mujer. Incluso parece ser que Ray era verdaderamente más ingeniosa que Charles, y Charles era la persona más pragmática que daba a esa pareja genial, porque verdaderamente fue una pareja genial en muchos aspectos, toda la vitalidad que tiene. Yo creo que es el paradigma esta casa de dos aspectos muy importantes: el aspecto de la buena vida y a la vez el aspecto de la vida buena. Me explico lo que quiero decir. Cuando hablo en el libro de la buena vida, me refiero a la vida del gozo en la casa, ¿no? Estamos hablando de California, se construyó, como bien decíais, a finales de los 40, pero se habita en los años 50 y en los años 60. California debía ser un paraíso, ¿no? Con un clima envidiable, una casa abierta al jardín, luminosa, austera en lo material, pero amable, ¿no? Y espiritualmente yo creo que muy rica. Bueno, este gozo de la vida se combina con algo que me interesa mucho en esta casa, y es lo que hablabas tú antes de la hospitalidad, ¿no? Con lo que llamo la vida buena también en algún momento, con la vida ética, con la casa como perfecto anfitrión. Yo creo que a través del desprendimiento de cualquier signo de ostentación, esas planchas metálicas simplemente, o de la apertura al mundo que tiene esta casa, permite acoger y compartir con los demás, ¿no? A mí me emociona esta casa porque tiene los dos aspectos que creo que resumen lo que debe ser una vivienda, ¿no? Que es una vida gozosa y compartida. Sí, y las fotografías que ilustran el libro están también muy bien porque nos demuestra cómo esta casa se iba adaptando, ¿verdad? Cuando está Billy Wilder, la visita, y Billy Wilder es pues un lugar así de sofás y para charlar de cine y tal, pero luego unos japoneses y se convierte en una especie como de, pues, auténtica casa japonesa tradicional, todos en el suelo y estupendísimamente parece, vamos, que estamos en pleno... También estaba arrodillado Charles Chaplin, no sé si... Sí, es verdad, está Chaplin también, sí. Extrañamente. Una postura extraña para Chaplin. Sí. Bueno, entonces, Álvaro, en Morar, arte y experiencia de la condición doméstica, además encontramos varios ejemplos de eso que se ha dado en llamar cabañas intelectuales, o sea, las casas de escritores y artistas que son un poco como refugios, como sus refugios monacales de creación y de reflexión. Entre todas ellas, si le parece bien, vamos a comentar la de Konstantin Melnikov, que fue un arquitecto de la vanguardia rusa de los años 20, pero que cuando llegó el estalinismo y aquella cosa horrorosa que era el realismo socialista, él abandonó la arquitectura y entonces quiso hacer un poco su propia obra de arte de su casa en el centro de Moscú, en el barrio de Arbat, y la convirtió, usted define que es como especie de vivir dentro de una obra abstracta.
Sí, eso, y además a mí la casa de Melnikov me interesa porque es una experiencia radicalmente paradójica, ¿no? Por un lado está ese inicio de la arquitectura constructivista rusa, que es una arquitectura muy abstracta, que es una arquitectura muy ambiciosa en aspectos puramente idealistas, y eso se materializa en una arquitectura en 1928. A partir de ahí sucede lo que estábamos hablando. Es muy atacado Konstantin Melnikov por varias razones, entre ellas por esos aspectos tan poco teóricamente comunistas o tan poco soviéticos como es esta ambición casi platónica, y se tiene que refugiar en su propia casa. Cuando se refugia en su propia casa, empieza a introducir en esa casa un mobiliario burgués, decimonónico, terriblemente tradicional, que contrasta hasta la pasión más desmesurada con esa envolvente tan abstracta, ¿no? Llega a pintarla de dorado, tan desmaterializada, ¿no? Había hecho una vivienda para hombres sin cuerpo y se encuentra que está habitando hombres del siglo XIX, que está habitada, y yo creo que en esa contradicción es la chispa de su gran vitalidad. Por eso me gusta tanto, y como bien decías tú antes, yo creo que lo más bonito de Melnikov, independientemente de toda la obra, que nadie lo va a negar, pero a mí me gusta pensar que su mayor obra de arte fue ese morar aislado en mitad de Moscú, en una casa hecha por él durante más de 40 años. Bueno, quizá deberíamos mencionar también el caso del escritor italiano Curcio Malaparte, que se planteó levantar su cabaña intelectual, como mencionaba antes Juan, como una creación personal, y hasta tal extremo lo logró que acabó diciendo que el mejor autorretrato que se había hecho no estaba en sus escritos, sino en su casa. Hay que ver. Así es, Malaparte es un personaje genial, sí, es un personaje único, sí. Único, ¿no? Yo creo que además que cristaliza como nadie las contradicciones del primer tercio de la primera mitad del siglo XX europeo, ¿no? Por una parte, de pronto es fascista, al cabo del poco se hace comunista, disparatadamente genial, su vida amorosa medio falsa, medio real, es increíble. Pero es muy bonito ver esta casa, porque en esta casa sí creo que se ve una pasión por vivir y una pasión por entender el mundo y por entender lo que sucede a su alrededor, ¿no? Esta casa, además, es citada constantemente tanto por el mundo especializado de la arquitectura como por el mundo de la cultura popular. Yo creo que no hay Navidad en la que no aparezca esta casa en algún anuncio de perfumes o en algún anuncio de bebidas alcohólicas. Bueno, de bebidas alcohólicas ya no, porque ya no se anuncia. Ya no se puede anunciar. Pero este año apareció en un anuncio de perfumes. Siempre aparece y siempre es muy atractiva, ¿no? Aparece en películas, aparece constantemente. Y además la quise poner porque en cierto sentido nos da un tortazo a los arquitectos, ¿no? Porque es una de las casas más importantes de la arquitectura contemporánea, de la arquitectura del siglo XX, y sin embargo no está hecha por un arquitecto, sino que está hecha por un escritor, ¿no? Recientes estudios han corroborado esto. Yo creo que es algo interesante que nos debería hacer pensar a todos cuál es la labor del arquitecto y cuál es la labor del habitante, y si podemos ser habitantes y arquitectos a la vez, o si podemos ser solamente arquitectos o si podemos ser solamente habitantes. Yo creo que nunca podemos ser una de las dos cosas solamente. Y en contraste con estas arquitecturas de las que venimos hablando, Álvaro, que son de gran altura artística, incluso espiritual, ¿verdad? Encontramos en su libro un innovador, al que yo no conocía, un francés llamado Jean Prouvé, que realizó un acercamiento industrial a la construcción, levantando casas sin pretensión de trascendencia, efímeras, incluso móviles, pero sin embargo con estas cosas tan en apariencia insignificantes, revolucionó la arquitectura del siglo XX. Sin pretensiones y sin embargo mucho más trascendente que la mayoría de la mal llamada arquitectura de autor, ¿no? Yo creo que igual que el matrimonio de los Sims, Prouvé además no se limita a proyectar la casa, sino que como cualquier diseñador ávido de entender la vida, se plantea la forma de sus muebles, la forma
de los picaportes, todo lo quiere diseñar. A mí me gusta mucho el blog de Anachu Zabalbeascoa, que se llama Del tirador a la ciudad, porque tiene esa actitud que yo creo que deberíamos de tener todos, ¿no? De preocuparnos desde el pomo de las puertas hasta la ciudad completa, ¿no? Es así era Jean Prouvé. Jean Prouvé verdaderamente originalmente es un ingeniero que, claro, tiene su padre que era un pintor famoso, ¿no? Entonces tiene esa doble condición, pero es verdad que desde planteamientos puramente funcionales y técnicos llega a resolver de una manera muy interesante la arquitectura de la vivienda contemporánea. Yo creo que es una obra de arte cuyo objetivo es solamente responder mediante la tecnología disponible a los aspectos más importantes del ser humano. Yo creo que deberíamos aprender los arquitectos que nos creemos que esa parte artística es demasiado relevante, deberíamos aprender cómo, sin tener esa necesidad artística, por lo menos de origen, poder llevar resultados plenamente artísticos y plenamente conmovedores. Si te parece, Álvaro, vamos a hablar de un arquitecto más, un arquitecto que curiosamente aspiraba a sanar o a preservar la salud de sus clientes construyendo para ellos casas que respondieran a su fisiología. Richard Neutra, que por cierto era vienés y además contemporáneo de Freud. Creo que esto lo dice todo. Sí, es un personaje fantástico. Y además yo creo que esta es una actitud envidiable de la primera modernidad, ¿no? Ellos estaban convencidos de que con sus acciones podían cambiar el mundo de forma radical. Y eso es muy bonito, ¿no? Yo creo que Neutra evidentemente no consiguió sanar a todo el mundo, pero esa relación que estableció con la naturaleza, esa manera de desdibujar los límites entre el interior de la casa y el exterior, yo creo que nos ha dado muchas lecciones sobre cómo enfocar la arquitectura y, como tú muy bien decías, desde la fría Europa, la fascinación que tuvo al llegar otra vez una casa californiana, ¿no? Al llegar al clima californiano fue lo que le despertó quizá esta necesidad. Bueno, y al final del recorrido por el arte de morar, Álvaro, nos viene a la memoria eso que decía el italiano o gran arquitecto Fuksas, ¿no? Que este hombre dice que hoy más que construir casas, pues hay que construir emociones. Y Fuksas dice, oiga, ya sé que ustedes dirán que es una chorrada, pero es que la gente necesita emociones. Ahora, de su libro deducimos que las emociones en la vivienda no solo las construye el arquitecto, sino también y quizás sobre todo su habitante, nosotros. Exactamente. Yo creo que eso es la idea que más me interesa explicar en mi libro. Quiero hacer especial y énfasis en ello, ¿no? Y me gusta que casi hemos empezado y vamos a acabar de la misma manera, ¿no? Los arquitectos empezamos el trabajo, pero ni mucho menos somos los únicos autores de la obra. Y evidentemente la dejamos para que sean los habitantes los que, en cierto sentido, me gusta aplicar el concepto de que activan esa obra, la activan y la hacen suya. Navarro Valdebec, un arquitecto español, dice con muy buena intuición que el arquitecto es como el luthier de un instrumento, ¿no? El arquitecto fabrica un instrumento y se lo da a los habitantes, pero luego son los habitantes los que interpretan la música y es esa música la obra final, ¿no? Yo creo que la verdadera obra de arte es el morar de cada uno de nosotros. Bueno, pues vamos a terminar aquí esta charla, no porque no queden temas, sino porque se nos acaba el tiempo. Vamos a recordar a nuestros oyentes que Álvaro Galmés Cerezo ha publicado Morar, arte y experiencia de la condición doméstica en ediciones asimétricas, que tienen ahí a su disposición el libro y que pueden ampliar todo lo que aquí hemos mencionado. Sí, a quien haya disfrutado esta charla se lo recomiendo porque va a disfrutar de lo lindo. Es un gran libro.